Buenos días, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bendecido día hermanos, está un poco frío, pero por la gracia de Dios tenemos un techo donde estamos protegidos y vamos a esperar que se conecten. Vamos a ver, se conecta alguno de nuestros hermanos. Creo que ya se me perdió la conexión. Pero se perdió la conexión. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Aquí estás? Ok. Bueno, una pequeña falla técnica, pero ya. Gracias. Vamos a esperar que se conecten algunos de nuestros hermanos para estarnos preparando para el mensaje de este día. Espero que se encuentren bien. Está haciendo un poco de frío. Algunos de nosotros estamos todavía recuperándonos de alguna enfermedad que estuvimos padeciendo por estos días, pero ya, bendito Dios, estamos recuperándonos. Les doy gracias a Dios y a ustedes por las oraciones que han estado haciendo hacia mi persona. Ya estoy un poquito mejor, todavía me falta, pero ahí vamos recuperándonos poco a poco. Vamos a esperar que se conecten algunos de nuestros hermanos. Y mi nombre, para los que no me conozcan o quienes vayan a ver esta transmisión posteriormente, mi nombre es Miguel Tavares, de la Iglesia Comunidad de Gracia Internacional en Monterrey. Pongo en este día que me ha permitido Dios darme la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Deseo con todo mi corazón que sea de bendición para sus almas, que su espíritu sea lleno por la palabra del Señor que nos va a compartir, que nos va a enseñar en el día de hoy. Va a ser de especial bendición. Creo que tiene algo de coincidencia con lo que hoy estamos haciendo, con lo que nuestro Señor Jesús nos va a compartir en Lucas 4, y tiene mucha bendición, tiene mucha... hay una similitud, por así decirlo, de lo que el Señor Jesús estaba haciendo en aquel día con lo que hoy, por la gracia del Señor, nos ha permitido también hacer el día de hoy. Las puertas de la iglesia, la iglesia está cerrada, pero las puertas de la iglesia están abiertas, porque tenemos, por la gracia de Dios, estos medios que hoy en día tenemos, y podemos podemos llegar así como nuestros hermanos en aquellos años llegaban a la sinagoga. Igual, de la misma manera, nosotros hoy podemos llegar a las iglesias. Hay muchas iglesias que hoy están cerradas, pero sus puertas están abiertas. Muchos de nuestros hermanos estarán transmitiendo como nosotros hoy y compartiendo la palabra del Señor. Bueno, estamos a punto ya de iniciar. Vamos a dejar este espacio en manos del Señor. Yo les invito les puedo todavía regalar un minuto, si quieren ir a su cafetera, servir una taza de café calientito, para mitigar un poco el frío que estamos teniendo ahorita. Y si no, algo calentito, un chocolatito caliente, algo que nos caliente un poquito más. Bueno, vamos a entrar de lleno, vamos a llegar a este espacio en manos del Señor. Los invito a que inclinen sus rostros para poner este espacio en manos del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición, Señor, que nos das en esta mañana de tener esta libertad, Señor, de estar tomando de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús,
que tu palabra llegue, Señor, a cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad que nos das. Te pido, Señor, que tu palabra sea derramada, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, y nuestras lámparas, Señor, en esta mañana sean llenas, Señor, de tu Espíritu Santo. Te lo agradezco todo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bien, hermanos, vamos a entrar de lleno. Bueno, en el mensaje, en la parte del día de hoy, pues es la tercera semana de la Epifanía. Ahí tenemos varias escrituras que tenemos donde nos muestran en el Salmo 19, del 1 al 4, donde nos muestra la alabanza, donde nos dice la magnitud de Dios y la alegría que nos da el saber de tener un Dios misericordioso y maravilloso. Igual que Nehemías, igual que Primera de Corintios. Pero la escritura principal de esta tarde es Lucas 4. Vamos a ir a Lucas 4. Hay algo maravilloso. Indudablemente, como les decía en la introducción, al inicio, nos va a situar en aquel tiempo, ¿verdad? No, obviamente han sido más de 2000 años de aquel tiempo en que Jesús entró a la sinagoga, pero igual como en aquellos tiempos, igual en estos días, los que hemos abrazado el cristianismo, los que hemos abrazado a Jesús, la fe, pues seguimos haciendo lo mismo que estos hermanos hacían. El Señor Jesús, dice la palabra en Lucas 4, que pues se reunió, va a Galilea, a Nazaret, y se reúne. Bueno, vamos a ir a la escritura, y de la misma manera nosotros hoy en día pues nos seguimos reuniendo en las iglesias, algunos en sábado, otros en domingo, pero es algo en lo que coincidimos. Naturalmente hay un abismo de diferencia entre lo que ellos estaban esperando. Hoy realmente nosotros reconocemos y aceptamos que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y para el pueblo de Israel tenían mucho tiempo, cientos de años, donde una y otra vez habían sido oprimidos, habían sido llevados esclavos, habían sido subyugados, habían sido de una u otra manera. Y ellos, bueno, la palabra de Dios nos enseña de que todo el tiempo, toda la escritura está hablando acerca de un Mesías, acerca de un Mesías, de un Cristo, de un ungido que vendría a liberar el pueblo, ¿verdad? Que vendría a liberar el pueblo de Israel. Y ahí está, y en este gran día, a mí en lo personal, trato de ubicarme en este tiempo en que Jesús llega en Galilea, en que entra a la sinagoga, y no puede escapar en mi mente hoy en la mañana y el día de ayer mientras leía este pasaje. No puedo pasar por alto la emoción en que esto provoca, aunque hayan pasado cientos de años, hoy en día nos sigue provocando una emoción, porque hasta el día de hoy, cuando escuchamos que un pecador se arrepiente y viene a los pies de Jesús, nosotros en la carne nos gozamos de la libertad que Cristo está haciendo en esa persona. Entonces, cuando es toda una nación está esperando un Mesías y que la palabra de Dios lo está diciendo a través de sus profetas desde el principio y por todos los tiempos, están esperando este Mesías. No es una cosa menor, tal vez no era la manera como ellos esperaban, pero ahí estaba presente. Vamos a leer primeramente Lucas 4 del 14 al 30, que es la escritura que tenemos, y vamos a ir posteriormente, poco a poco, este pasaje, llevándolo de una manera más
más objetiva, de que en cada versículo vamos a ir y vamos a ver cómo el Señor nos va a ir llevando y transportando a este gran hecho, a este grande acontecimiento que estaba esperado por muchos años, por cientos de años estaba esperándose la liberación. Y hoy en este día, Jesús le dice, hoy en este día se cumple esta profecía. Qué grande bendición, qué grande bendición. Naturalmente para nosotros, pues obviamente que esta profecía también se cumplió en nosotros el día que nosotros pues llegamos a Jesús. Bueno, vamos a la escritura y vamos a leer Lucas 4, 14 al 30. Vamos a ir 14, verso 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y se extendió su fama por toda aquella región. Verso 15, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Verso 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en las sinagogas lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Verso 23. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a criticar, a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambruna en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, verso 29, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio, pero él pasó por medio de ellos y se fue. Así que vamos a, como les decía anteriormente, leímos esta escritura de una manera corrida. Ahorita vamos a leer paso a paso, verso a verso, qué es los acontecimientos, de una manera ubicándonos en el momento.
hagamos este ejercicio de imaginación. Creo que va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Yo me he tocado leer algunos libros del pastor Max Lucado. Me gusta, me fascina la escritura de él, de la manera como lo hace, porque descifra de una manera muy pintoresca las historias que desarrolla él en sus libros. Vamos a hacer este ejercicio de imaginación, el momento de estar pensando como si nosotros estuviéramos en la sinagoga, ¿verdad? Así que hay algo trascendental que nos enseña, ¿verdad? Recordemos los capítulos y los versos anteriores de Lucas 4. Recordemos, ¿verdad?, que dice el verso 14: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Recordemos que Jesús, en el contexto, dice que viene lleno, dice que Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Hay algo llamativo en este pasaje que dice en el poder. ¿Y por qué venía Jesús lleno del poder o en el poder, como se hace notar aquí? Bueno, recordemos que Jesús viene de estar 40 días en el desierto, 40 días que estuvo en ayuno, y naturalmente todo este tiempo Jesús naturalmente fue fortalecido, y obviamente vinieron las pruebas que nos habla de que fue tentado por Satanás, por el diablo, haciéndolo algunas provocaciones, pero nuestro maestro nunca cayó en las trampas, ni nunca cedió a la tentación, aunque pues vemos que las cosas que el enemigo, que Satanás le estaba ofreciendo, pues eran cosas que podrían, como decimos ahora, moverle el tapete, ¿verdad? Pero el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, y pues de esa misma manera estaba en el poder, porque estaba totalmente lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia de Dios. Así que entra a Galilea, en este caso a Nazaret, que era un suburbio, una provincia de Galilea, en este día, como dice en el verso 16, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a las sinagogas, dice, como todos los sábados, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Podríamos decir, bueno, tal vez le entregaron el libro de Deuteronomio, o el libro de Levítico, o el libro de Reyes, o de Crónicas, o qué sé yo, pero no. Le entregaron el libro de Isaías. O tal vez Jesús tomó el libro de Isaías, o tal vez le dijo, dame el libro de Isaías, voy a leer en esta porción de la palabra. Pero aquí lo trascendental es de que el Señor Jesús, en ese momento, en el poder del Espíritu Santo, lleno con toda la autoridad, y este evento que lo estaban esperando con tanta ansia, con tanta vehemencia, con tanta ansiedad, porque estaba el pueblo cansado de la esclavitud, de la opresión, cansado de tantas situaciones que había vivido el pueblo de Israel, y estaban esperando con ansiedad un libertador, alguien que viniera a ponerles libertad, alguien que viniera a sanarles, alguien que viniera a quitarlos del yugo opresor del imperio romano, en este caso. Pero como les decía, en este momento estaban pasando por bajo la autoridad, bajo el imperio romano, pero anteriormente pues estuvieron bajo el dominio de otros reinos, ¿no? Babilonios, sirios y asirios y más, ¿no? Pero en este momento estaban viviendo, y aunque era una comunidad que de alguna manera pues no tenían una restricción terrible, no estaban teniendo
persecuciones de una manera, tenían cierta libertad de culto porque dice que había sinagogas. O sea, había cierta libertad de culto, había cierta flexibilidad, pero definitivamente pues no eran libres de hacer lo que ellos quisieran, estaban bajo el Imperio Romano, así que ellos estaban esperando ese libertador. Y por eso Jesús en este día dice que en el poder del Espíritu Santo fue, yo creo que así como dice que fue llevado, que Satanás llevó a Jesús, que lo subió en el pináculo y lo probó y todo eso, yo creo que en el Espíritu Santo fue llevado Jesús a Nazaret, a su tierra, y empieza a decirles y a leerles el libro en el libro de Isaías. Así que se levantó para hacer la lectura como todos los sábados, de alguna manera como nosotros lo hacemos los domingos, que leemos y decimos, bueno, la escritura central de hoy es tal o cual escritura, como lo estamos haciendo el día de hoy, y se compartió la enseñanza. De la misma manera Jesús les dice, bueno, en este día la porción de la escritura es Isaías, dice, y le entregaron el libro del profeta Isaías, dice el 17, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay algo que Jesús naturalmente nos dice en los versos más adelante, que estaban impactados, estaban maravillados lo que salía de su boca. Naturalmente, como yo creo que en algunas ocasiones están algunos pueblos o países llenos de opresión y que viene un supuesto libertador, un revolucionario que da promesas y cuánto, pues están con ansiedad de qué es lo que viene a prometer hoy que nos va a dar libertad. Yo creo que estaban con esa ansiedad de decir, dice que le escuchaban maravillosamente y naturalmente que estaban esperando algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya habían visto lo que el Señor Jesús había hecho en Capernaum y en otros lugares. Dice en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Hay algo que contrasta con la... recordemos que los sacerdotes judíos y todos aquellos, la clase media era la que estaba, pues digamos, con cierto modo esperando esa libertad, ¿verdad? Que ese Mesías que los iba a liberar. Ellos mismos habían hecho ciertas distinciones en las clases sociales de quienes eran merecedores de ese reino y quienes no, pero Jesús hace algo tremendo aquí, hace algo tremendo y dice, yo vengo a los pobres, vengo a darles para darles buenas nuevas a los pobres. Me han enviado, dice el Señor, me han enviado para proclamar libertad a los cautivos. Recordemos que en aquellos tiempos pues se manejaba todavía la esclavitud, había muchos esclavos que habían pasado a ser dueños de otras personas porque en sus situaciones precarias o lo que fuera, pues se tenían que vender a sí mismos por cierto tiempo para poder subsistir. Entonces había esclavitud en ese tiempo y pues se habla de que Jesús viene a darnos libertad a los cautivos, a los que están esclavizados, a los que están bajo la autoridad de otros, los que no son libres porque de alguna manera se privaron esa libertad. Me han enviado a proclamar libertad a los
y dar vista a los ciegos. Dice que hace tiempo leyendo yo algunos artículos, algo que me comentaban era de que la ceguera, hay algo que si se dan cuenta en los evangelios, nos hablan una y otra vez, no menos de 3, 4 casos menciona que Jesús dio vista a los ciegos, que restauró, dio sanidad, recuperó la visión a muchas personas. Y se dice que cuando hay una ceguera física, hay una analogía o algo similar a algo espiritual. O sea, hay una ceguera tanto física como espiritual. Entonces había ceguera espiritual también, y dice él: yo vengo a dar luz a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los suprimidos. Naturalmente eso es lo que estaba esperando por muchos años, la libertad de ser liberados del yugo romano en este momento, y pues estaban esperando. Entonces Jesús les dice en el verso 19: a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló, y por último, a pregonar el año del favor del Señor. El favor del Señor es naturalmente, cuando hablamos tenemos el favor del Señor, es a programar el año de la redención, del perdón. De hecho, hay una fiesta importante en el pueblo judío, y lo narra la Biblia, la palabra de Dios, que hay una festividad que es el jubileo, que del que estamos hablando hoy, que son cada 50 años había que hacer jubileo, perdón. Era todo aquello que había sido, si yo tenía una propiedad y la había vendido, en esos 50 años, cuando llegaban esos 50 años, me era restituida, me era nuevamente regresada. Igualmente los que eran esclavos recuperaban su libertad. Entonces, hoy es el año favorable del Señor. Y mire qué tremendo, porque ese año favorable, naturalmente, ese jubileo nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? Nos ha llegado a nosotros en el año en que aceptamos a Jesús, en lo que recibimos ese perdón, esa liberación de nuestra esclavitud a nuestras adicciones, a nuestras situaciones que nos tuvieron esclavizados por mucho tiempo, temores, angustias, qué sé yo, tantas cosas que nos llegaron a arrastrar y que nos llevaron, y que el momento que Jesús llega a nuestras vidas, se anuncia ese año favorable para nosotros. Y Jesús les dice en ese momento: es el año favorable, es el año del jubileo, es el año de la restitución, del perdón. Lo pudiéramos también aplicar en el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando regresa y el padre no solamente le perdona la situación, sino le restituye el estatus que él tenía anteriormente. Cuando le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, no le dice eso. Él no le discute absolutamente nada de eso. Es lo que él le dice a sus siervos: póngale el anillo, y póngale calzado, y póngale las vestiduras reales, y porque este era mi hijo que estaba muerto. Y cómo es restituido, aunque él no estaba regresando, no estaba diciendo: te voy a reponer todo lo que gasté, toda la herencia que me diste, me la gasté de una manera errónea. No. Simplemente el Padre le restituye. Y de la misma manera, Jesús está diciéndoles a los hermanos judíos en esta sinagoga, diciéndoles: hoy he venido a pregonarles este año del favor del Señor. Dice: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y yo me imagino con una actitud de: ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué nos va a decir? Y él comenzó a hablarles.
naturalmente termina la escritura, y quieren escuchar el mensaje acerca de lo que él está leyendo, ¿verdad? Porque naturalmente, como hoy estamos dando una explicación acerca de esta escritura, en ese tiempo los que estaban escuchando la palabra estaban esperando que Jesús diera una explicación de lo que acaba de leer. Pero, y él comenzó a hablarles, y ahí lo va, lo tremendo. Lo que nunca pensaron, o tal vez los sorprendió, porque tanto tiempo estando esperando ese libertador, ese Mesías, y hoy el que les está leyendo la escritura, ese maestro, ese rabí que entraba a las sinagogas y enseñaba, y hoy les dicen, bueno, este profeta del que está hablando el profeta Isaías, este profeta que habría de venir a darle la libertad, bueno, ese soy yo, les dice él en el verso 21, y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Qué tremendo lo que yo creo que algo que no lo esperaban era que en el momento dijera, wow, o sea, hoy se cumple. Y Jesús les dice, hoy se cumple esta escritura, yo soy ese profeta del que el profeta Isaías está hablando. Así que pues estaban a la expectativa de que era lo que Jesús iba a hacer. Jesús dice aquí que ha venido a proclamar el año del favor del Señor. Naturalmente que está haciendo referencia al año del jubileo, como les decía, que está escrito en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, en el verso 10. El verso 10 de Levítico 25 dice, el año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Este año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas, las viñas cultivadas, no cultivadas. Este año es jubileo y será santo para ustedes, comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Y es una ley que ya estaba proclamada desde antes, y ese año estaba diciéndole Jesús, bueno, este año es el año de jubileo, este año es el año del perdón, este año es el año de la restitución, el año de la libertad, es el año de reunirnos con familia, los esclavos se vuelven con sus familias, los que tenían sus propiedades les vuelven a regresar, los que habían necesidad del perdón, los que habían necesidad de otorgar perdón tenían que hacerlo. Por eso en algunas partes nos habla que no solamente era el año favorable, sino el día terrible del Señor, porque para los que les representaba alguna dificultad perdonar, pues obviamente que era difícil, era terrible. Entonces Jesús les dice, este es el día del jubileo, ese es el año de la restitución, ese es el año del perdón. Y este día del que está hablando el profeta Isaías, soy yo, ese profeta soy yo, el que ha venido a darles esa libertad. Naturalmente que la clase política, la clase social, eso naturalmente lo vamos a leer más adelante, que no les cayó de alguna manera muy, muy agradable, y por eso vemos las reacciones que tienen de lo que nos narra en el verso 29 y finales de este capítulo. Dice, Jesús aquí hay algunas cosas para poner en nuestro bolsillo hoy, mientras miramos esta lectura especial de Jesús. Jesús no vino para aquellos que piensan que lo tienen todo resuelto, sino para aquellos que están quebrantados, ya sea que se den cuenta o no.
Todo lo bueno en la vida proviene de Él. Cada bendición que tenemos es un regalo de Él. Así que estemos nuevamente agradecidos. Jesús vino para todos, por todos. Y en este mismo sentido, nosotros como pueblo de Dios debemos ser amables en aquellos que no se llaman a sí mismos cristianos. Jesús da varios ejemplos aquí en la misericordia de Dios derramada sobre aquella que estaban fuera, según el punto de vista de nuestros hermanos judíos. Ellos consideraban quienes eran aptos para estar dentro de esa redención y quienes no. Pero Jesús, como lo hemos leído y como lo hemos aprendido, Jesús vino a los necesitados, Jesús vino a los enfermos, Jesús vino a los pobres, Jesús vino a los oprimidos, a los que necesitaban de libertad, a los que necesitaban de sanidad, naturalmente. Y es un ejemplo para nosotros en nuestro día, que como cristianos tenemos esa encomienda que el Señor vino a dar, a manifestar. En esa fecha, como hoy, Jesús, esta parte de la Escritura sigue teniendo vigencia en todas las iglesias hoy en día, en todas partes donde vayamos hoy en día. El mensaje es es un mensaje contemporáneo, es un mensaje que, al igual como había hermanos quebrantados, hermanos enfermos, hermanos marginados, hermanos que según no eran merecedores de la gracia de Dios, pues Dios, Cristo viene a decirnos, a ellos son los que he venido, a los pecadores son los que he venido, a los médicos, a los enfermos son los que he venido yo para sanarlos, para darles libertad. De la misma manera, hoy en día tenemos enfermos como en aquellos tiempos, que nosotros, tal vez por nuestro condición en la que estamos hoy en día de ser sanados, del milagro de la sanidad que Cristo ya ha hecho en nosotros, de la restauración en que Cristo ya ha hecho en nosotros, de esa libertad de ser rehenes, de nuestras concupiscencias, de nuestros pecados, a tener una libertad en la que hoy tenemos, a ser libres de adicciones y de tantas otras cosas, resentimientos y cuantas cosas que por muchos años estuvimos esclavos, y que cuando Jesús vino a nosotros, naturalmente que esta escritura se cumplió en nosotros. De la misma manera, hoy en día sigue habiendo las mismas necesidades, sigue habiendo enfermos, sigue habiendo quebrantados, sigue habiendo esclavos, sigue habiendo personas que desde el punto de vista de Dios son merecedores y dignos de traerlos a esta libertad a las que el Señor nos ha traído a nosotros. Es la exhortación que nos hace el Señor, y es la promesa que se vio cumplida en aquel tiempo, en aquella sinagoga en la que entró Jesús, y vemos que posteriormente estas personas se enojaron tanto, y mismo Jesús les dice, bueno, les voy a decir esto, que no hay profeta en su propia tierra. Todavía aún les dijo, miren lo que pasó con Amán, miren lo que pasó con Elías. Sin embargo, ellos no fueron llevados a esas tierras porque ellos eran originarios de ahí. De alguna manera Jesús les estaba diciendo, no hagan lo mismo que Elías, que aquellas personas que Elías no fue a Jerusalén. Igual, de la misma manera, Eliseo no sanó a nadie sino a un sirio. De la misma manera, no hagan ustedes esto, no me hagan menos, porque no caigan en ese mismo error que cometieron ellos. Reconozcan mi autoridad, reconozcan mi persona como profeta, reconózcanme lo que estoy haciendo. Y aunque dice la Escritura que ellos se maravillaban lo que salía de su boca, y más porque sabían y veían lo que él había hecho.
Vemos cómo había hecho los milagros de haber convertido el agua en vino, ver sanado a la suegra de Pedro, ver sanado a los leprosos, a los ciegos, tantas cosas que ellos vieron y que Jesús les exhorta. Y mire qué bonito, ¿dónde se presenta Jesús? En su propia casa, en Nazaret. En Nazaret de Galilea entra, es en ese momento, en ese lugar donde Él entra, a su propia casa, donde Él se crió. Y les dice, y por eso ellos le dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo es que, o sea, no puede ser? Y no le reconocen de esa manera. Y dice la Escritura que lo llevaron hasta la parte más alta de la ciudad para despeñarle. Pero Él se fue entre medio de ellos, ¿verdad? Él se retiró. No le reconocieron tampoco. De la misma manera es la exhortación que el Señor nos hace a nosotros de reconocer su autoridad y su poder de sanidad y que Él ha venido a quienes realmente los más marginados, los que, y nos lo dice, Él nos dice que al pueblo que no tenía nombre, nos ha dado nombre. No éramos nada y hoy somos por la gracia de Dios y tenemos un estatus y están nuestros nombres registrados en el libro de la vida por su misericordia solamente. La exhortación del Señor es a tener esa misma visión, esa misma misión, porque me dice, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas de salvación, a darle libertad, a sanar el cautivo, el enfermo, el quebrantado, a sanarlo. Es de la misma manera para nosotros, es un mandamiento para nosotros mismos y que está reflejado en Mateo 28, nos lo dice claramente. Que el Señor nos anime y nos exhorte en el Espíritu a cumplir este mandamiento que el Señor, y que no pongamos a nadie como menos, sino al contrario, como más, ¿verdad? Hacerlos como tener que nos ama por igual a todos nos ama por igual, tanto al que está necesitado como al que no está necesitado, hablando económicamente, hablando de alguna manera. Algunos estamos en una condición mejor, otros en peor, pero todos estamos necesitados y todos el Señor nos ama de esa misma manera. Mi deseo es que Dios les bendiga, que este mensaje sea de bendición para ustedes y que Dios los guarde. Amén. Shalom.